El día de hoy les traigo una presentación sobre el EKG pediátrico. Presentado a la doctora Teresita Marrugo Puello, profesora en la Corporación Universitaria Adventista, por Isabel Cristina Labrador Guerra. Generalidades. Antes de iniciar debemos saber qué es el electrocardiograma. Este es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón representado por una secuencia de ondas. Este trazado nos da información de dónde se origina el primer impulso, cuál es su frecuencia de aparición, con qué intensidad se manifiesta, además de una dirección y sentido de propagación que produce a su paso una despolarización y repolarización celular. Cuando las células se autoexcitan, generan el primer impulso que nos indica la despolarización auricular. Esto se da en el nódulo sinusal, representado en el electrocardiograma por la onda P. Este impulso viaja al nódulo auriculoventricular, generado en el trazado un enlentecimiento representado por el segmento PR, importante para el llenado de los ventrículos. Seguido, este impulso viaja a las de His que siguen sus ramas derecha e izquierda hasta las fibras de Purkinje, donde marca la despolarización ventricular y lo vemos en el complejo QRS. Continúa una relajación ventricular que vemos en el segmento ST y termina este impulso en la onda T, con la repolarización de los ventrículos e iniciando un nuevo ciclo. Medición. Para realizar la medición del EKG debemos primero conocer cuáles son sus medidas. El papel que se utiliza es un papel milimetrado termosensible que nos mide la actividad eléctrica de la cual ya hablamos en un tiempo y voltaje. Cada cuadrito pequeño nos representa 1 milímetro o 0,04 segundos y cada cuadro grande nos representa 5 milímetros o 0,20 segundos, lo que nos será útil para medir el tamaño y duración de la sonda. Es importante saber cuál es la calibración que me indica el equipo. Derivaciones. Este trazado representa la actividad eléctrica cardíaca obtenida en 12 derivaciones, 6 en el plano horizontal y 6 en el plano frontal. El plano horizontal nos da una información en orden antero-posterior y de derecha a izquierda. Allí encontramos las derivaciones precordiales que van de 1 a B6 y unas adicionales que se utilizan en pacientes pediátricos que son B3R y B4L. B1 se ubica en el cuarto espacio intercostal con línea paraesternal derecha. B2 en el cuarto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda. Después ubicamos B4, que es en el cuarto espacio intercostal con línea medioclavicular izquierda, en recién nacidos y lactantes, pero en niños ya es en el quinto espacio intercostal. Después pasamos a ubicar B3, que queda en el punto medio entre B2 y B4. B5 es en el cuarto espacio intercostal con línea axilar anterior izquierda, en recién nacidos y lactantes y en niños en el quinto espacio intercostal. B6 es en el cuarto espacio intercostal con línea axilar media izquierda, en recién nacidos y lactantes y en niños en el quinto espacio intercostal. Después pasamos a ubicar B4R, que queda en el quinto espacio intercostal con línea medioclavicular derecha, y después B3R, que queda entre B1 y B4. Plano frontal. Este nos da una información de superior a inferior y de derecha a izquierda. En el plano frontal encontramos las derivaciones bipolares que tienen un polo negativo y otro positivo, que son D1, D2 y D3, y las unipolares que son ABR, ABL y ABF. ABR se ubica en el brazo derecho. En adultos se ubica más distal, pero en niños, para disminuir las interferencias por movimiento, se colocan más proximal. ABL en el brazo izquierdo y ABF en pierna derecha. D1 se ubica entre ABR y ABL, ABR siendo el polo negativo y ABL siendo el polo positivo. D2 se ubica entre ABR y ABF, ABR siendo el polo negativo y ABF siendo el polo positivo. Y D3 se ubica entre ABL y ABF, ABL como polo negativo y ABF como polo positivo.
Este examen requiere de mucha quietud, por lo que es complicado en niños, hasta el punto de requerir una sedación. Especificidades. Para reconocer lo que es o no patológico hay que hacer una interpretación sistemática del EKG y siempre de la mano de la historia clínica. El registro electrocardiográfico normal presenta variaciones desde el nacimiento hasta la adolescencia, reflejo de las modificaciones anatómicas y fisiológicas a los que el corazón del niño está sometido, lo que nos quiere decir que hallazgos anómalos en adultos podrían ser normales en niños. Empezamos por evaluar lo que es el ritmo. Este ritmo debe ser sinusal, que es un ritmo normal en el que toda onda P va seguida de un complejo QRS. Esta onda P debe ser positiva en D1, D2 y D3 y debe ser negativa en ABR. Esto lo que nos indica es que se encuentra en un eje de 0 a 90 grados. Después determinamos la frecuencia cardíaca. Esta se mide por una fórmula. Primero debemos localizar una onda R que coincida con una línea vertical gruesa del papel y contar los cuadros grandes o los cuadritos pequeños que hay entre la siguiente onda R. Si escogemos contar los cuadritos pequeños, la fórmula sería 1500 dividido el número de cuadritos pequeños. Y si escogemos los cuadros grandes, sería 300 dividido el número de cuadros grandes. Tenemos una tabla de valores normales con rango y media, ya que la frecuencia cardíaca varía de acuerdo a la edad. Eje QRS. Primero debemos observar el complejo QRS en D1 y ABF para determinar el eje en el que se encuentra. En ambos planos debe ser positivo. Segundo, debemos encontrar un complejo QRS isodifásico, lo que quiere decir que tenga una misma medida arriba y abajo. Al hallarlo, se toma el eje por la cual la derivada perpendicular a esta está pasando. Para la posición del eje tenemos una tabla de valores. Esos valores se varían según la edad. Además de ello, miramos la duración. Esta se hace contando los cuadritos pequeños desde donde comienza la onda Q y hasta donde termina la onda S. También varía según la edad. Onda P. Recordemos que esta nos brinda la información sobre ambas aurículas. En esta debemos medir la amplitud, que no debe ser mayor a 3 milímetros, y su duración, que no debe ser mayor a 2 cuadritos, o lo que es igual a 0,08 segundos. Intervalo PE. Este va desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS. Se mide midiendo los cuadritos pequeños que hay entre una onda y el complejo. Para ello se determina el límite inferior y el límite superior según la edad. Intervalo QT. Este nos indica la actividad eléctrica del ventrículo, desde la despolarización hasta la repolarización. Va desde una onda Q hasta el final de la onda T. Como varía con la frecuencia cardíaca, se debe aplicar la fórmula de Bassett para hallar un QT corregido. Se hace midiendo los cuadritos desde la onda T hasta el final, desde la onda Q hasta el final de la onda T, dividido la raíz cuadrada del intervalo RR que enseñamos a medir al principio. La tabla normales del intervalo QTC también varía según la edad. Segmento ST y onda T. El segmento ST debe ser isodifásico con el segmento TP. Este puede cambiar, pero no debe ser mayor a 1 milímetro. En la onda T debemos buscar que sean asimétricas, no picudas, que sean positivas en B1 y en B2 durante la primera semana de vida. Luego pasan a ser negativas hasta los 10 años, donde vuelve a ser positiva como en el adulto. Y en B5 y B6 siempre debemos encontrarlas positivas. Trazados no patológicos. En el EKG podemos encontrar variadas alteraciones sin tener que ser patológicas. Siempre deben de ir acompañadas de su historia clínica para dar un real diagnóstico. Algunos de ellos son arritmia sinusal respiratoria,
Es la arritmia más frecuente en pediatría y consiste en el cambio de la frecuencia cardíaca con la respiración. Se caracteriza por una disminución en los intervalos RR durante la expiración, manteniendo la relación normal P-QRS. Marcapasos auricular migratorio. Es una arritmia que altera el marcapasos normal del nodo sinusal, con un marcapasos ectópico en las aurículas. En el EKG se aprecian ondas P variables en una misma derivación. Varía su morfología, su dirección, así como el intervalo PR, y con un QRS normal. Extrasístoles supraventriculares. Es una contracción prematura con origen en las aurículas, lo que nos indica una onda P anormal, o en el nodo auriculoventricular, con una onda P ausente o retrógrada tras el QRS. El complejo QRS es normal y es vital el diagnóstico diferencial, que se realiza con las extrasístoles ventriculares. Estas pueden tener un significado patológico. Síndrome de repolarización precoz. Es una variante normal en adolescentes sanos. Se traduce en un EKG por elevación del segmento ST, que nunca deberá ser superior a 4 milímetros, y ondas T altas. Suelen registrarse en las derivaciones precordiales izquierdas B4 y B6 e inferiores 1 y 3 y ABF. El EKG se puede confundir con el de una pericarditis aguda, pero la clínica es clave. Bloqueos auriculoventriculares. Bloqueos auriculoventriculares de primer grado consiste en la prolongación constante del intervalo PR por encima del límite superior de lo normal para la edad, y el de segundo grado tipo MOVITS 1 se caracteriza por un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que un impulso auricular no llega al ventrículo y por lo tanto no aparece el QR tras la onda P. A modo de conclusión, les presento una guía evaluativa. Esta guía es una evaluación sistemática para la lectura y la interpretación del EKG. Frecuencia cardíaca, que debe ser según la edad. Ritmo sinusal, si es normal o no. El eje P, si está entre 0 grados y 90 grados. El QRS, si está entre 0 grados y 90 grados. Una onda P, si es normal, picuda o ancha. Intervalos PR, que no esté prolongado ni acortado. El QT que se halla con la fórmula de Basset y que no debe estar prolongado. El complejo QRS que no debe estar prolongado ni acortado. El segmento ST que debe ser isoeléctrico, no debe estar ascendido ni descendido. La onda T que sea asimétrica, que no sea picuda y no esté invertida. Y por último, el diagnóstico, que no solo debe hacerse con el electrocardiograma, sino con un examen físico completo y la historia clínica. Debemos recordar que la frecuencia cardíaca de un recién nacido son más altas, porque su gasto cardíaco depende estrictamente de la frecuencia cardíaca. En recién nacidos es normal que tenga una desviación del eje cardíaco y se va desplazando con la edad. Mayor frecuencia, los intervalos PR y QRS son de menos duración. Con la edad va disminuyendo la frecuencia cardíaca y aumentando la duración de las ondas e intervalos. Y en la onda T es positivo en las derivaciones precordiales en neonatos y después pasa a ser negativa en B1 y en B3. Esto es todo, muchas gracias y espero les haya servido.